Amigos, la historia que escucharás hoy nos recuerda que cuando la vida parece quitarnos todo, en realidad, nos está enseñando a confiar. Porque a veces, las pruebas más duras son los caminos que Dios usa para guiarnos hacia lo mejor. Y quien mantiene la fe, aún en medio del dolor, termina descubriendo que nunca estuvo solo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir compartiendo más historias que alimentan el espíritu, tocan el corazón y nos recuerdan que Dios nunca deja sin recompensa a quien confía en Él. En una pequeña aldea, escondida entre montañas y caminos de tierra, vivía un joven llamado Tomás. Era pobre, sí, pero también era rico en valores, en humildad y en fe. Desde niño conoció el cansancio, el trabajo duro y la escasez. Su casa era una choza de barro y madera, con grietas por donde se colaban el frío y el polvo. Su cama era de paja, su alimento un pedazo de pan duro y un poco de leche, pero su espíritu era fuerte. Tomás no se quejaba de lo poco que tenía, porque había aprendido a ver riqueza en las cosas simples, en el canto de los pájaros al amanecer, en el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia, y en el brillo del sol que cada mañana iluminaba su rostro cansado, pero esperanzado. Vivía con sus padres, dos ancianos enfermos que apenas podían trabajar. Su padre, ya encorvado por los años, le dejó como herencia un pequeño rebaño de cabras, su única posesión, su único medio de vida. Cada mañana, antes de que el sol saliera, Tomás tomaba su bastón, se colgaba una bolsa al hombro con un poco de pan y agua, y salía a los cerros guiando a sus animales. Caminaba descalzo entre piedras y espinas, soportando el calor del día y el frío de la madrugada, sin otra compañía que el silbido del viento y el sonido de sus pensamientos. Pero aún así, nunca perdía la sonrisa. Mientras el mundo corría detrás del oro y las apariencias, Tomás encontraba paz en lo que los demás despreciaban: el trabajo honesto, la calma del campo, la oración en silencio. A veces, al detenerse bajo la sombra de un árbol, miraba el cielo y decía en voz baja: mientras estemos con Dios, Él jamás nos abandonará. Eran palabras simples, pero dichas desde el alma. Porque Tomás creía que cada día era una oportunidad para agradecer, que cada amanecer era una promesa de esperanza, y que aunque la vida le hubiera negado muchas cosas, Dios nunca le había negado su presencia. Así transcurrían sus días, entre montañas, oraciones y trabajo duro. No tenía lujos, pero tenía algo que pocos poseen: una fe que lo mantenía de pie, una fe que pronto sería puesta a prueba de la forma más inesperada. En el pequeño pueblo, todos conocían a Tomás. Decían que era el muchacho de las cabras, el pobre pastor que hablaba de fe mientras su ropa se caía a pedazos. Cuando pasaba por la plaza con su rebaño, los niños se reían y algunos hombres lo señalaban desde las tiendas: miren al soñador, decían entre risas. Habla de esperanza, pero ni sandalias tiene. Predica fe, pero vive con hambre. Tomás escuchaba cada palabra, y aunque el orgullo dolía, su corazón no se endurecía, solo bajaba la mirada, sonreía con serenidad y continuaba su camino. A veces, mientras el sol se ocultaba y el pueblo quedaba atrás, levantaba la vista hacia el cielo, como buscando una respuesta. Entonces murmuraba, con voz suave pero firme: el reino pertenece a Dios. Él eleva a quien quiere, y humilla a quien quiere. Eran palabras que no nacían del orgullo, sino de una confianza profunda, la fe de quien sabe que las burlas del mundo no pueden cambiar los planes del cielo. Mientras otros lo juzgaban por lo que veían, Tomás sabía que el verdadero valor no se mide por la ropa, ni por las monedas, sino por lo que uno guarda en el alma. Y aunque nadie lo notaba, Dios sí lo miraba. Cada día, en medio de sus pruebas, el cielo observaba en silencio como aquel joven pobre y humillado seguía caminando con el corazón lleno de fe. Aquel día, el sol se escondía entre las nubes, y un manto de neblina cubría los cerros donde Tomás solía llevar su rebaño. El aire estaba frío, y el silencio del campo solo era interrumpido por el murmullo del viento. Mientras vigilaba a sus cabras, a lo lejos vio una silueta que se acercaba lentamente. Era un anciano, su ropa estaba gastada, su rostro marcado por los años, y en sus ojos brillaba una luz extraña.
Una mezcla de cansancio y sabiduría. Tomás se acercó con cautela, el anciano parecía hambriento, sus pasos eran torpes y su voz débil. Sin pensarlo, Tomás metió la mano en su bolsa y sacó el único pedazo de pan que tenía para todo el día. Se lo ofreció con una sonrisa sincera. El anciano lo miró sorprendido, sus ojos, cansados pero profundos, se llenaron de ternura, tomó el pan con manos temblorosas, lo partió en dos, y le devolvió la mitad. Tu corazón es más puro que el oro, hijo, le dijo con voz serena, como quien entrega una verdad antigua. Dios ha visto tu bondad, y hará de tu paciencia una escalera que te elevará hasta donde ni tú imaginas. Tomás quiso responder, pero algo en su interior lo dejó sin palabras, solo bajó la cabeza con humildad. Cuando levantó la vista, el anciano ya no estaba, había desaparecido entre la neblina, como si la montaña misma lo hubiera devuelto al cielo. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. El viento soplaba distinto, más cálido, más suave, y Tomás sintió que aquellas palabras no venían de un simple hombre, sino de un mensajero de Dios. Desde ese día, las palabras del anciano se grabaron en su alma. Cada vez que el cansancio lo vencía o el dolor lo hacía dudar, recordaba aquella promesa, que la paciencia, algún día lo elevaría más alto que cualquier riqueza. Los días pasaban tranquilos, hasta que una mañana, la vida decidió poner a prueba la paciencia de Tomás. Una de sus cabras, distraída por el hambre, se apartó del rebaño y entró en los campos del jefe del pueblo, un hombre poderoso, altivo y temido por todos. El animal apenas comió unas cuantas hojas de maíz. Pero aquel pequeño acto bastó para encender la furia del hombre equivocado. ¿De quién es esta cabra miserable?, gritó el jefe, con voz tronante. Los aldeanos se acercaron, curiosos, murmurando entre sí. Tomás, con la mirada baja y el corazón acelerado, dio un paso al frente. «Es mía, señor», respondió con humildad. «No fue mi intención, lo lamento profundamente». Pero el jefe no conocía la compasión, lo miró con desprecio, como si hablara con alguien sin valor, y exclamó: «Pagarás con tu mejor cabra, o te echaré del pueblo». El silencio cayó sobre todos, nadie se atrevió a interceder. Todos sabían que enfrentarse al jefe era desafiar al poder mismo. Tomás sintió un nudo en la garganta, apretó su bastón con fuerza, miró su rebaño y vio a su cabra más fuerte, aquella que tanto cuidó, la que le daba leche cada mañana y era su orgullo. Con los ojos llenos de lágrimas, se acercó y la tomó del cuello. No dijo una palabra, solo la entregó, mientras su alma temblaba por dentro. El jefe sonrió con soberbia, satisfecho de su autoridad, y se alejó sin mirar atrás. Tomás quedó de pie, solo, mirando cómo su sacrificio se perdía entre la multitud indiferente. Esa tarde regresó a casa con el corazón roto, pero con la conciencia limpia. Sus padres lo vieron llegar en silencio, no hubo reproches ni palabras, solo un abrazo. «Hijo», dijo su madre con voz temblorosa, «hiciste lo correcto», y él respondió con serenidad: «Prefiero perder lo poco que tengo, que perder mi paz ante Dios». Esa noche, Tomás oró en silencio, pidió fuerzas, no venganza, y con lágrimas en los ojos, recordó las palabras del anciano: «Tu paciencia será la escalera que te elevará hasta donde ni tú imaginas». Aún sin entenderlo, Tomás sabía que esa injusticia era parte del camino, una prueba más, que debía afrontar con fe. Los días pasaron, y aunque la herida por la injusticia seguía abierta, Tomás no dejó que el rencor habitara en su corazón. Cada amanecer, seguía cumpliendo con su labor, guiando su pequeño rebaño entre los riscos y pastos de la montaña. A pesar de todo, seguía creyendo que Dios tenía un propósito en cada prueba. Pero aquel día, algo distinto se sentía en el aire. El viento era más denso, el silencio más profundo, y hasta los pájaros parecían haber desaparecido. Tomás se detuvo, con la mirada alerta. Sus cabras pastaban tranquilas, ajenas al peligro que se acercaba. De pronto, un rugido estremecedor rasgó el aire, tan potente que hizo eco entre las montañas y heló la sangre en sus venas. Un león emergió de entre los matorrales, con los ojos encendidos por el hambre. Su melena dorada se agitaba con el viento,
y sus garras hundían la tierra con cada paso. Las cabras, aterradas, corrieron en todas direcciones. Tomás apenas tuvo tiempo de reaccionar. Corrió hacia un árbol cercano y, con el corazón desbocado, trepó por el tronco mientras el león atacaba. Desde las ramas, observó impotente cómo el animal se lanzaba sobre su rebaño. El sonido de los balidos se mezclaba con el rugido y el polvo levantado por la lucha. En cuestión de minutos, todo había terminado. El león se alejó lentamente, dejando tras de sí un campo vacío, una escena que rompía el alma, su esfuerzo, su sustento, su única riqueza, destruida en un instante. Tomás bajó del árbol con las piernas temblorosas. Caminó entre los cuerpos de sus animales y se arrodilló en el suelo. El dolor era tan profundo que apenas podía respirar. El eco de su propia voz resonó en la montaña cuando gritó al cielo: «Oh, Dios, ¿por qué me pruebas tanto?». Sus lágrimas cayeron sobre la tierra, mezclándose con el polvo y el dolor. Durante un largo rato, permaneció ahí, en silencio, sin fuerzas, sin esperanza, hasta que, entre sollozos, una calma extraña comenzó a nacer dentro de él. Con los ojos aún húmedos, levantó la mirada al cielo y susurró con voz temblorosa pero firme: «Tú sabes más que yo, si esto me quitas, algo mejor me darás». Y en ese momento, comprendió algo que jamás olvidaría, que la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el alma se mantiene en pie, aunque todo se haya perdido. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de rojo. Tomás se puso de pie, exhausto, pero con el corazón sereno. Ya no tenía cabras, ni riquezas, ni certezas, pero sí conservaba lo más valioso, su fe intacta. Aquella noche, el silencio pesaba más que nunca. No había balidos de cabras, ni voces, ni esperanza. Solo el sonido del viento colándose por las grietas de la cabaña y el corazón de Tomás latiendo entre la tristeza. Sus manos, cansadas y vacías, descansaban sobre sus rodillas. La llama de una vela temblaba frente a él, proyectando sombras en las paredes de barro. Todo lo que había construido con años de esfuerzo, se había desvanecido en un solo día. Y sin embargo, en medio de aquella oscuridad, Tomás no maldijo su destino. No levantó la voz contra Dios, ni permitió que el odio entrara en su alma, solo cerró los ojos, y oró. «No te pido riquezas, Señor», dijo con voz quebrada. «Solo fuerza para seguir caminando. Dame paciencia para no rendirme, y fe para entender lo que hoy no comprendo. Porque aunque mi corazón duela, sé que tú estás conmigo, incluso cuando todo parece perdido». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no eran de derrota, eran de entrega. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás no pidió nada material, solo la paz del alma. Y cuando el amanecer llegó, con sus primeros rayos de luz filtrándose por la ventana, algo dentro de él había cambiado. El dolor seguía ahí, pero ya no pesaba igual. Su corazón estaba tranquilo, lleno de una nueva fuerza que no venía de este mundo. Se levantó, se limpió el rostro, miró hacia el horizonte y murmuró: «Si Dios me dejó sin nada, es porque quiere que empiece de nuevo». Con el alma renovada y la fe aún intacta, Tomás decidió no rendirse. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo cuando salió de su casa, dejando atrás la tristeza y llevando consigo solo una determinación: volver a empezar. Caminó durante horas por los senderos polvorientos que llevaban al mercado del pueblo. El aire olía a pan recién hecho, a frutas, a vida. Pero también olía a esfuerzo y a lucha. En cada puesto veía rostros cansados, manos curtidas, miradas que contaban sus propias batallas. Con humildad, Tomás se acercó a los comerciantes uno por uno. «¿Necesita ayuda, señor?», preguntaba con voz respetuosa. «Puedo cargar sacos, barrer, limpiar, lo que usted necesite». Muchos lo miraban con desconfianza o indiferencia. Hasta que un comerciante mayor, de mirada bondadosa, detuvo su trabajo y le respondió: «Mi almacén está hecho un desastre. Si quieres, puedes limpiarlo». Tomás asintió con gratitud. No preguntó cuánto le pagarían,
ni cuánto tardaría. Solo tomó una escoba y comenzó. Durante horas trabajó sin descanso. Barría, acomodaba cajas, limpiaba estantes, y cada vez que se detenía, miraba al cielo y sonreía. Sus manos estaban llenas de polvo, pero su corazón, lleno de propósito. Rechazó descansar hasta que todo quedó impecable, el piso brillaba, el aire olía a limpio, y hasta el comerciante no podía creer lo que veía. «Has trabajado con el alma, muchacho», dijo el hombre, sorprendido. «Aquí tienes unas monedas». Tomás lo miró con humildad, no eran solo monedas, era la primera semilla de esperanza que Dios le entregaba después de tanto dolor. Con aquel dinero compró pan, leche y unos huevos. Luego caminó de regreso a casa, con los bolsillos casi vacíos, pero con el corazón lleno de gratitud. Cuando sus padres lo vieron entrar, él sonrió y les dijo con alegría contenida: «Dios no nos abandona. Solo espera que confiemos un poco más». Aquella noche, el pan fue más dulce que nunca, porque no era solo alimento, era el sabor del esfuerzo, la fe recompensada, y el comienzo de un nuevo camino. El tiempo pasó, y con él, las heridas comenzaron a cerrar. Cada amanecer encontraba a Tomás en el mercado, siempre puntual, siempre con la misma sonrisa sincera, dispuesto a trabajar más que nadie. El comerciante, aquel hombre que le había dado su primera oportunidad, empezó a notar algo distinto en él. No era solo su fuerza ni su disciplina, era su lealtad, su honestidad y esa fe silenciosa que parecía guiar cada uno de sus pasos. Mientras otros buscaban aprovecharse o engañar, Tomás cuidaba cada moneda como si fuera sagrada, y trataba a cada cliente con respeto. Pronto, el comerciante comenzó a confiarle más responsabilidades. Le enseñó a pesar los granos, a calcular el valor de las telas, a negociar sin perder la bondad. Y Tomás, con su mente despierta y su corazón noble, aprendió rápido. En poco tiempo, el pequeño almacén comenzó a prosperar como nunca antes. Los clientes pedían que fuera él quien los atendiera. Sus palabras inspiraban confianza, su trato dejaba huella, y su trabajo multiplicaba las ganancias. Un día, mientras revisaban las cuentas al atardecer, el comerciante lo miró con ojos llenos de aprecio y le dijo: «Tomás, desde hoy no trabajarás para mí, sino conmigo, serás mi socio». Tomás, sorprendido, bajó la mirada con humildad. No podía creerlo. De pastor pobre y olvidado, había pasado a convertirse en comerciante próspero. Pero lo más valioso que conservaba no era el dinero, ni los bienes, sino su alma limpia, su fe intacta y su corazón agradecido. Desde ese día, muchos en el pueblo comenzaron a respetarlo, aunque él nunca buscó admiración. Seguía ayudando a los necesitados, compartiendo lo que tenía, recordando siempre aquellas palabras del anciano de la montaña. Dios hará de tu paciencia una escalera que te elevará hasta donde ni tú imaginas. Tomás había subido un peldaño más en esa escalera divina. Pero aún no sabía que el destino tenía reservadas pruebas mucho mayores y bendiciones que solo los corazones puros son capaces de sostener. El tiempo, con su paso silencioso, transformó muchas cosas. Los años habían convertido al joven pastor en un hombre sabio y respetado. El mercado donde una vez barrió el polvo ajeno, ahora era suyo. Las personas lo saludaban con afecto, los niños lo miraban con admiración, y los pobres encontraban siempre en su tienda una mano generosa. Tomás no se había olvidado de dónde venía. A pesar de su éxito, seguía siendo el mismo hombre sencillo, que cada mañana comenzaba el día agradeciendo a Dios por una nueva oportunidad de servir. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, un hombre entró tambaleándose en su tienda. Su ropa estaba desgastada, sus manos temblaban, y su mirada era la de alguien que había perdido todo. Tomás se acercó con compasión. «¿En qué puedo ayudarte, hermano?», preguntó con voz amable. El hombre levantó la vista, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Aquel rostro, aunque envejecido por el sufrimiento, era inconfundible. Era el antiguo jefe del pueblo,
el mismo que años atrás lo había humillado y despojado de su mejor cabra. El hombre cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Perdóname, Tomás», dijo entre sollozos. «Fui injusto contigo. El orgullo me cegó, y la vida me lo ha cobrado». Tomás lo miró en silencio durante unos segundos. Su corazón recordó el dolor de aquel día, pero también todo lo que había aprendido desde entonces. Entonces se inclinó, lo tomó de los hombros y lo levantó con ternura. «Levántate, hermano. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Porque lo que está con Dios, nadie lo pierde». El hombre lloró con fuerza, y Tomás lo abrazó como quien abraza su propio pasado, con paz y sin rencor. Ese día, todo el pueblo fue testigo de una lección que pocos olvidaron, que la verdadera grandeza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de perdonar. Dios eleva a quien conserva la humildad y honra a quien sabe perdonar. Porque en el perdón habita la verdadera riqueza del alma. El tiempo siguió su curso, y con los años, el nombre de Tomás se convirtió en sinónimo de fe, humildad y generosidad. En el mismo pueblo donde alguna vez fue señalado y humillado, ahora era recordado por su bondad. Nunca negó ayuda al necesitado, ni cerró la puerta a quien pedía consuelo. Cada mañana, antes de abrir su tienda, Tomás elevaba una breve oración: «Señor, que mis manos no se cansen de dar, que mi corazón no olvide lo que es tener poco, y que mi alma nunca se aparte de tu luz». Con el paso del tiempo, se convirtió en protector de los huérfanos, en sostén de los ancianos, y en esperanza de los más pobres. Compartía su pan, sus ganancias, su tiempo, porque para él, nada tenía sentido si no se compartía con amor. A veces, la gente del pueblo se preguntaba cómo había logrado tanto sin perder la humildad. Y él solo respondía con una sonrisa serena: «La verdadera riqueza no está en el oro, sino en la pureza del corazón». Sus palabras resonaban como un eco divino en quienes lo escuchaban. Porque Tomás no solo hablaba de fe, vivía la fe. Su historia se convirtió en una enseñanza que pasó de generación en generación, que ningún sufrimiento es eterno, que toda pérdida encierra un propósito, y que el corazón que confía en Dios siempre encuentra el camino hacia la abundancia del alma. Tomás fue más que un comerciante, fue una prueba viva de que la fe puede transformar cualquier destino. Y su legado, como una luz encendida en lo alto de la montaña, sigue recordándonos que quien da con amor, nunca pierde, porque lo que está con Dios, permanece para siempre. Y así, la historia de Tomás nos enseña que ninguna pérdida es definitiva, cuando el alma se aferra a la fe. La vida, con sus pruebas y misterios, no busca castigarnos, sino pulirnos, como el fuego pule el oro, como la lluvia limpia la tierra antes de que florezca. Tomás lo perdió todo: su ganado, su sustento, su orgullo, pero nunca perdió su confianza en Dios. Y fue precisamente esa fe, silenciosa, constante, humilde, la que abrió los caminos que el mundo le había cerrado. Cada lágrima derramada en paciencia se convirtió en semilla de bendición. Cada injusticia que soportó se transformó en enseñanza. Y cada día de escasez se convirtió en un recordatorio de que lo poco, cuando se comparte con amor, se vuelve abundancia ante los ojos del Creador. Porque Dios no olvida al que obra bien, aunque el mundo lo ignore o lo desprecie. Él observa en silencio, esperando el momento justo para recompensar al corazón que confía. Y cuando llega ese momento, todo lo perdido regresa multiplicado, todo lo roto se repara, y todo lo oscuro se ilumina con un nuevo amanecer. La historia de Tomás es también la nuestra. Es la voz de todos los que alguna vez cayeron y se levantaron, de quienes creyeron cuando nadie más lo hizo, de quienes siguieron caminando aún sin fuerzas, porque sabían que Dios nunca abandona a los suyos. Recuerda siempre esto: la paciencia y la fe son las llaves que abren las puertas del destino. Y quien guarda ambas en el corazón, nunca se perderá, porque Dios guía sus pasos, incluso cuando el camino parece oscuro. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu me gusta, suscríbete al canal, comparte este video porque quizás esta historia sea justo la luz que otra persona necesita hoy, y cuéntame, ¿qué enseñanza te dejó la historia de Tomás?
Escribe abajo una palabra que resuma lo que sientes en este momento: fe, perdón, esperanza o gratitud.